cuesta abrir una conversación sobre tanta rotundidad. Bueno, me gustaría comenzar esta segunda mesa del encuentro acerca de las relaciones entre el cine documental, las redes sociales y las redes de comunicación, con unas breves palabras para contextualizar este encuentro. Cambiar la mirada es transformar el mundo, se decía en el Foro Mundial del Audiovisual de Portavedre. Diría que esta es también la frase que resuena en la obra de Javier Corcuera. Ya en la espalda del mundo mostraba estas otras miradas posibles. Miradas que plantean algo más que una reivindicación de los derechos humanos, de los derechos básicos de la vida, de la dignidad humana. La obra de Javier no se queda en la denuncia, sino que es rotundamente apelativa y propositiva. Es una obra que escucha, que deja hablar, llena de silencios en los que resuenan aquellas palabras que tantas veces se pierden. En una sociedad intencionadamente sobresaturada de información y al mismo tiempo con grandes carencias de comunicación. Así, esta obra es un alegato a los imperativos del diálogo, a la presencia del otro, ausente, marginado y en muchos casos criminalizado por el simple hecho de no encajar en los patrones hegemónicos de la sociedad actual. Cambiar la mirada es transformar el mundo paso a paso, en las pequeñas cosas, y empezando por lo más cercano. Quizá os preguntáis por qué se presenta una película sobre el corredor de la muerte en el contexto de una exposición como la de Banquete, Metabolismo y Comunicación. La exposición precisamente habla de la condición humana contemporánea, de nuestros lugares de encuentro y desencuentro, de nuestros dispositivos de la comunicación e incomunicación y nuestra relación con el otro, con el entorno y con nosotros mismos. Metabolismo se refiere a la transformación de materia, energía e información. Es el motor de la vida y el motor de la supervivencia. Por otra parte, la comunicación también implica transformación de materia, energía e información. Es el motor de la convivencia. Y la obra de Javier entrelaza ambos ejes, el de la supervivencia y el de la convivencia. Esta obra es, desde nuestro punto de vista, en definitiva, un canto a la vida, al diálogo y a la dignidad y a una mayor justicia. Como pone de manifiesto Condenados al corredor, en ningún caso la pena de muerte puede ser el camino, sino más bien es una patología social extrema y autodestructiva que debemos sortear entre todos. Doy la bienvenida a Javier Corcuera y a Javier Alonso Madrigal de Amnistía Internacional. Buenas tardes a todos, os agradezco vuestra presencia y especialmente quiero agradecer a la organización del Centro Conde Duque, del Banquete, la oportunidad que nos da hoy de ver el excelente documental de Javier Corcuera y la oportunidad que nos da de hablar sobre la pena de muerte, de reflexionar sobre la pena de muerte, aprovechando el magnífico documental, insisto, de Javier Corcuera, a quien quiero dar también las gracias por el trabajo que viene realizando, un magnífico trabajo como documentalista, no solo en materia de pena de muerte, pero especialmente en materia de pena de muerte, con su anterior documental, En la espalda del mundo. En una de las tres historias trataba también, como sabéis, el tema de la pena de muerte, y en este magnífico documental que yo no había visto y que le agradezco la oportunidad que me ha dado de verlo y de disfrutar, entre comillas, con él, de tener la ocasión de volver a reflexionar sobre la pena de muerte, viéndola de cerca, terriblemente cerca, ¿no? Viéndola no solo como unos datos y unas cifras, sino como lo que es, como algo que afecta a personas concretas, con nombres, con apellidos, con una vida antes de entrar en el corredor de la muerte, con una vida terrible, como nos refleja el documental, en el corredor de la muerte, y con familiares que viven la condena al corredor de la muerte. El corredor de la muerte, como se refleja magníficamente en la película, no solo afecta de forma terrible, violando derechos fundamentales, al propio condenado a muerte, sino que afecta a un abuelo de sus nietos, a un padre de sus hijos, a un hermano de sus hermanos, incluso dentro del propio corredor afecta a una pequeña sociedad terriblemente cerrada, en un ambiente terriblemente opresivo, que ve cómo sus miembros, los amigos, las personas que conviven en ese ambiente absolutamente claustrofóbico, van cayendo una a una
en el corredor de la muerte. Van viendo cómo se va aplicando esa muerte a plazo, uno por uno, a las personas que le rodean, sabiendo de forma terrible que uno de esas personas es uno mismo, que uno mismo va a sufrir ese proceso que está viendo en los próximos, los familiares, entre comillas, del corredor de la muerte. Creo que la película lo expresa perfectamente. Expresa perfectamente también el terrible papel social que tiene la pena y político que tiene la pena de muerte en Estados Unidos, específicamente el estado de Texas. El estado de Texas está bajo Amnistía Internacional, lo sabemos perfectamente, lo refleja también el documental, bate un triste récord, incluso dentro de la sociedad americana. Y el papel que juegan los medios de comunicación se refleja en el documental, el papel que juega la política, esa idea de mano dura para combatir el delito, aunque no se haga nada más para combatir el delito, simplemente cuando dice que se apoya la pena de muerte, se aplica la pena de muerte, ya parece que está resuelto el problema de delincuencia en Estados Unidos, en lugar de promover el control de armas, que parece una medida mucho más razonable. Creo que el documental es magnífico por la empatía que produce y refleja la terrible situación de la pena de muerte en todo el mundo, porque ver a una persona condenada a muerte es ver los miles de condenados a muerte que existen en el mundo, ver a una persona que se le aplica la pena de muerte es ver los miles de condenados a muerte que cada año reciben la pena capital en el mundo. Pero también es un documentario, yo creo, que nos da cierta esperanza, nos muestra cómo se lucha contra la pena de muerte. Ese equipo perdedor del que habla, de perdedores del que habla Thomas Miller, es un equipo que lucha y vence, y yo creo que me considero, los que estamos aquí creo que estamos en ese mismo equipo, trabajamos por cada uno de los condenados a muerte y por todos los condenados a muerte del mundo. Precisamente ahora mismo en Amnistía Internacional estamos desarrollando una campaña por la abolición de la pena de muerte que comenzó el día 10, el día 10 de octubre, el primer día mundial contra la pena de muerte en el mundo. Una campaña en la que se pretende lograr una moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Una moratoria que permita, como primer paso, que permita reflexionar a los estados que mantienen 83, como refleja el documental, la pena de muerte, su legislación y la aplican, les permita reflexionar sobre la inutilidad de la pena de muerte. La pena de muerte no disuade la comisión de delitos, la pena de muerte es simplemente una venganza, como también se ha reflejado en él. Una venganza que no alivia a las supuestas víctimas, como muy bien refleja también el documental. Una venganza que simplemente perpetúa la violencia que sufrieron esas víctimas, sus familiares de las personas que fueron víctimas de un delito, la perpetúa y la agrava incluso al ver cómo el propio Estado, no un sujeto más o menos culpable o menos en un estado de enajenación o en las circunstancias que sean, sino el propio Estado perpetúa esa violencia y eso no alivia a las víctimas, no les supone una liberación, sino como mucho, algunas de ellas, no a todas, un simple sentimiento primario y creo que rechazable de venganza, un sentimiento que creo que no es humano, que no es atendible. Como digo, en Amnistía estamos diseñando una campaña para avanzar contra la pena de muerte. La pena de muerte, yo soy optimista, Amnistía Internacional es optimista, retrocede. La pena de muerte es una institución que cada vez se ve más como una institución caduca, inútil, que no ayuda ni a las víctimas ni a la prevención de delitos. Está comprobado en Estados Unidos, creo que el ejemplo es muy claro, que en estados en los que no se aplica la pena de muerte no hay más delincuencia, no disuade la comisión de delitos. Por lo tanto, es una pena inútil. Y es una pena que, como el documental refleja, y Amnistía Internacional en función de ello trabaja contra ella como defensora de los derechos humanos, es una pena que viola el derecho fundamental a la vida, es una pena que en sí misma supone tortura. Hablamos de silla eléctrica en Estados Unidos, hablamos del corredor de la muerte. El simular una ejecución y aplazarla es una forma de tortura empleada por dictaduras en todo el mundo. Se aplica de forma legal en Estados Unidos. Condenados a muerte el mismo día de la ejecución, cuando creen que van a morir, vuelven otra vez al corredor y vuelven a pasar por ese proceso una, otra y otra vez. Eso en sí mismo es una tortura. Eso en sí mismo se emplea como tortura en algunos países. Ser golpeado es una forma de tortura. En algunos países se golpea hasta morir, por vía de lapidación, a condenados a muerte.
Por lo tanto, la aplicación de la pena de muerte, la forma que se aplica, descargas eléctricas también es una forma de tortura. Matar con la silla eléctrica es aplicar una tortura hasta la muerte. Por ello, Amnistía Internacional, no solo por lo que supone de violación del derecho fundamental a la vida, no solo por lo que supone de la posibilidad de matar a un inocente, los casos son numerosísimos, hasta el punto de que el Estado de Illinois recientemente se planteó una moratoria primero y finalmente el gobernador saliente, el gobernador Ryan, decidió conmutar la condena a todos los condenados en el corredor de la muerte porque no tenía garantías realmente de que los condenados a muerte lo fueran por delitos que hubieran realmente cometidos. Vio que el sistema judicial americano, a pesar de su sistema de instancias, produce un número importantísimo de errores judiciales, también en el caso de pena de muerte, y le llevó a revisar todas las condenas a muerte antes de resignar su mandato. Por lo tanto, creo que debemos, desde luego, seguir trabajando, y trabajos como el de Javier Corcuera nos animan realmente a seguir trabajando, pero creo que la pena de muerte retrocede porque creo que cada vez más en todo el mundo, también en Estados Unidos, creo que ese proceso, como el caso de Illinois, se está produciendo. En todo el mundo ve que la pena de muerte es un anacronismo, y esa es una institución que, como en su día la esclavitud desapareció, aunque era una institución de antigüedad inmemorial, en la pena de muerte creo que podemos ya ver el día en que desaparece. Por eso creo que debemos trabajar, animados por el trabajo de Javier. En Amnistía lo hacemos caso por caso, condenado a muerte por condenado a muerte, sea cual sea el delito que haya cometido, sea culpable o sea inocente. Pensamos que nadie merece la pena de muerte, nadie merece ser torturado, nadie merece una pena tan inhumana, tan degradante como la que supone la pena de muerte. Sobre todo en casos como los que plantea la película, en los que hay dudas acerca del fundamento de las acusaciones, pero aunque lo hubiera, Amnistía trabaja por todos y cada uno de los condenados a muerte. Yo os animo a trabajar con nosotros, a trabajar también como Javier hace con los que trabajan en casos concretos, como el de Thomas Miller, porque cada caso que se consigue, en el que se consigue vencer a la pena de muerte, como refleja muy bien el documental, afecta a todos los condenados a muerte. Es un paso adelante en favor de los derechos de todos los condenados a muerte, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Gracias. Bueno, gracias por venir, y yo os voy a contar un poco cómo surgió este trabajo que acabamos de ver. Después de hace 3 años, en el año 2000, hicimos La espalda del mundo, y ahí conocimos a Thomas Miller, el preso que salía en la película. Y durante ese rodaje no conocimos el entorno cercano a él, no conocimos ni a su compañera, ni a su abogado, ni a algunos personajes de los que salen aquí en esta película. Estuvimos rodando con él el día de la ejecución de un compañero suyo de celda, y la historia contaba eso, la mecánica de un día de ejecución desde un compañero, contado por un compañero de celda y por los profesionales de las ejecuciones. Y al poco tiempo de terminar la película, de estrenarla, nos enteramos de que le habían puesto una fecha de ejecución a Thomas Miller. Teníamos como 8 meses o algo así de plazo hasta que la fecha llegara, y empezamos una campaña internacional. Se creó un grupo de apoyo a Thomas Miller, y con el apoyo de Amnistía y otras organizaciones también, y grupos así, creamos un grupo de apoyo para intentar hacer, dentro de lo posible, pues intentar detener esa ejecución, intentar conseguir también apoyo económico para su caso legal, en fin. Conocimos más de cerca la historia de su caso. Su caso es un caso de inocencia, pero al margen de esto, es un caso lleno de irregularidades durante el juicio. Fue a juicio cuando estaba herido, tuvieron que llevarlo varias veces al hospital durante el juicio, eliminaron a los miembros negros del jurado, en fin, una serie de irregularidades que desgraciadamente parece ser que es bastante frecuente en el estado de Texas. Y supimos más de su caso, y cuando se acercaba la fecha de ejecución, viajamos a Texas para estar cerca de él, cerca de su familia, de sus amigos, y hasta el último momento con la esperanza de que se parara la ejecución.
Y bueno, estábamos ahí en Texas y 5 días antes de que se diera la fecha, se filtró una información del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, todavía no era oficial. 5 días antes nos enteramos de que iban a suspender la ejecución, ¿no? Entonces tuvimos además la alegría de darle nosotros la noticia a Dorsey Miller, a la compañera de Tomás, porque vamos, el infiltrado que sacó la noticia antes tenía contacto directo con el abogado y con nosotros, y fue directamente a nosotros la información y se lo pudimos contar nosotros, que habíamos quedado para comer con ella venía en su coche por una autopista, la llamamos por teléfono y le dijimos que detuviera el coche y le dimos la noticia. Entonces estábamos ahí y decidimos, después de una fiesta que nos pegamos impresionante con el abogado y con Dorsey y con todos, empezar a rodar otra vez. Cogimos, alquilamos una cámara y empezamos a rodar este trabajo que habéis visto, ¿no? Entonces el trabajo está rodado poco tiempo, bueno, horas después, porque al día siguiente ya estábamos rodando de que se había detenido la ejecución. Ahí conocimos este entorno, conocimos más a Dorsey, que montó esa casa de acogida que está muy cerquita de donde está la prisión, para que los familiares de los condenados a muerte se hospeden en un sitio agradable y tal, porque en Huntsville, el pueblito es un sitio bastante hostil para los familiares de los condenados, porque toda la economía del pueblo gira en torno a las ejecuciones. En el pueblo los hoteles, o sea, la mayoría son funcionarios de la cárcel, ¿no? Pero aparte de eso, son los dueños, estos funcionarios, de los hoteles, y toda la economía del pueblo gira en torno a las ejecuciones. Cuando hay una ejecución, pues los hoteles se llenan, los restaurantes funcionan, en fin, todo. Entonces es un pueblo un poco siniestro, la verdad. Y en los bares están las fotos de los presos que han ejecutado más famosos, y hay un museo también del corredor de sillas eléctricas, en fin, es una cosa. Y incluso nos contaron que hubo una época que empezaron a hacer ejecuciones dobles, que un mismo día ejecutaban a 2 personas, y que la gente del pueblo se quejó porque afectaba la economía del pueblo. En vez de coger 2 días una habitación, la gente cogía una. Y claro, entonces ese es el ambiente donde vive Dorsey Miller, es el pueblo donde vive y donde ha montado esa casa de acogida para que no se tengan que hospedar en otro sitio los familiares y puedan charlar y puedan, en fin, hacer activismo y eso, ¿no? Y estuvimos ahí, estuvimos rodando. Unos meses después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revisó otra vez el caso y me parece que eran 9 jueces y 8 contra 1 votaron a favor de Thomas Miller, diciendo que realmente habían irregularidades en ese caso, y recomendaban a una instancia inferior del Tribunal Supremo a revisar el caso. Entonces ahí teníamos la esperanza de que directamente le dieran un nuevo juicio, pero no, bajó a una instancia inferior, y esta instancia inferior tiene la decisión de darle un nuevo juicio o no. Hace 5 días fue la vista oral del abogado con esta instancia inferior, y que son 3 jueces. Hace falta solamente el voto de 2 a favor para que a Thomas Miller le den un nuevo juicio. Y el abogado nos ha escrito contándonos de que ha estado muy bien la vista oral, que ha ido muy bien, que están muy optimistas, que Thomas Miller está muy optimista, que al parecer 2 de los jueces han estado muy favorables, por lo menos a nivel de las preguntas y eso, y que un tercero ni asistió y hizo las preguntas por videoconferencia. Pero la intuición del abogado es que pueden salir las cosas bien. Lo que pasa es que nunca se sabe y puede pasar cualquier cosa siempre, ¿no? Pero en el caso de que salieran bien las cosas, que se va a saber dentro de 4 semanas, va a haber un nuevo juicio para Thomas Miller probablemente. Va a haber un nuevo juicio donde Jim Marcus va a intentar demostrar su inocencia. Esta vez sí el juicio lo que va a hacer es intentar demostrar su inocencia, porque las otras veces lo que intentaba era demostrar que había irregularidades en el caso para poder conseguir un nuevo juicio.
Y esa es la situación, ¿no? Esa es la situación, hay toda una estrategia legal para demostrar la inocencia de Thomas Müller y bueno, a lo mejor, si todo va bien, pues un día podemos tener un debate contra la pena de muerte con Thomas Müller aquí al lado, ¿no? Eso es lo que ha sucedido hasta ahora y bueno, el grupo de apoyo sigue activo, sobre todo si va a haber un nuevo juicio, si se da esa situación, va a haber que conseguir mucho dinero, porque esos juicios será lento, va a ser un juicio difícil, complicado, porque es contra el sistema judicial ahí de Texas, en fin, es una cosa bastante complicada. Y bueno, seguimos ahí activos, tenemos la página web donde, como siempre, en laespaldadelmundo.com se puede seguir el caso y se puede colaborar y se puede acercar un poco al grupo de apoyo. Yo si tenéis alguna pregunta o lo que queráis saber así. Una cosa que me llama la atención por el comentario que estáis haciendo, como por el comentario en el propio documental, es el papel de los medios de comunicación. Por una parte el abogado de Müller está explicando cómo los medios de comunicación están apoyando una política de miedo, una política de venganza. Por otra parte, por lo que estás comentando y por lo que también salió hace no demasiado en los medios de comunicación, el gran negocio que realmente hay detrás del espectáculo, la pena de muerte y de todo el sistema carcelario en Estados Unidos. Mi pregunta es, por una parte, en cuanto a Amnistía Internacional, ¿cuál es la política o cuáles son las estrategias de diálogo con los medios de comunicación que representan, evidentemente, unos intereses políticos y económicos que al menos en esta película quedan muy claros? Y por otra parte, desde el cine que tú estás practicando, ¿cuáles son para ti las posibilidades de incidir también desde los medios de comunicación, pero desde el otro lado tienes allí tú ves allí que hay un camino real de intervenir, cambiar y girar unas opiniones públicas? ¿Esto está detrás del concepto y de todo tu trabajo o cómo te manejas con esto? Digamos, con el diálogo y con el papel del cine en la opinión pública y en los movimientos sociales que se están planteando aquí. Bueno, en el trabajo de Amnistía Internacional es evidente que los medios juegan un papel fundamental, como en cualquier organización que trabaje hoy en día por cualquier causa y específicamente en materia de derechos humanos. La filosofía fundamental de Amnistía Internacional es señalar las violaciones de derechos humanos, es mostrar, digamos, con el dedo las violaciones de derechos humanos para disuadir esas violaciones. Es la filosofía primordial de Amnistía Internacional, que ninguna violación de derechos humanos, que ningún preso de conciencia quede olvidado, que ningún condenado a muerte quede olvidado, que ningún crimen de tortura quede olvidado, y en ese trabajo los medios juegan un papel fundamental, evidentemente. Desde luego los medios no son neutros. Los medios, como bien has dicho, pues responden a intereses económicos, a intereses políticos, pero ahí quizás Amnistía Internacional como organización internacional tiene una ventaja por su forma de trabajar. Amnistía Internacional en cualquier tema, también el tema de la pena de muerte, trabaja siempre desde fuera. Son siempre investigadores de fuera del país, son siempre grupos de otros países los que trabajan frente a violaciones de derechos humanos, como la pena de muerte, en otro país, para garantizar la neutralidad, para garantizar la objetividad y para presionar desde fuera si está influido por el peso que puedan tener en el propio país los medios o intereses políticos o intereses económicos que afectan evidentemente a todos, también incluso a los socios de Amnistía Internacional. Por eso, para conseguir la mayor objetividad y para conseguir hacer mayor presión sin estar condicionado por los medios, se trabaja desde fuera. De cualquier forma, en Amnistía la verdad es que no nos podemos quejar del tratamiento que en general recibimos de los medios. Los medios creo que en general son sensibles
al trabajo que hacemos en Amnistía Internacional, precisamente porque tengo que presumir un poco garantía de objetividad, y que el trabajo que realizamos es un trabajo objetivo, presentado para hacerlo desde fuera, y porque las violaciones que denunciamos son violaciones de derechos humanos absolutamente básicas, como en el caso de la pena de muerte, el derecho a la vida. Y eso, por conservador que sea el medio, encuentra reflejo y encuentra apoyo. Es fácil encontrar la complicidad de los medios para denunciar las violaciones de derechos humanos, sobre todo los más básicos, como el derecho a la vida. Sí, bueno, la manera de influir en los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Es importante, el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos es importante en el tema de la pena de muerte, y hay una complicidad absoluta con el sistema penitenciario. Los periodistas que van ahí, los que están acreditados para eso, son gente muy cercana al sistema penitenciario, utilizan las oficinas y todo de la cárcel, en fin, eso todo es un montaje, en realidad, ¿no? Y hay realmente un apoyo incondicional a la pena de muerte. Entonces, realmente, hasta que no cambie eso, es difícil que varíe la opinión pública, ¿no? Ahí, con este tipo de documental, pues no podemos incidir en nada en la opinión pública norteamericana, porque nunca se emiten esto, ¿no? La espalda del mundo se estrenó en Estados Unidos. Y bueno, sí, es importante porque saca del anonimato a una persona como Thomas Miller, y bueno, cuando se estrenó pues hubo un artículo en el New York Times, y bueno, pero deja de ser un número y empieza a tener nombre y apellido, pero un caso concreto y un preso, ¿no? Este documental se ha emitido en vía digital aquí en España, pero la población española tampoco puede incidir en nada, salvo que en campañas concretas, creo yo, ¿no? En el caso de Thomas Miller ha recibido una solidaridad muy importante de la gente aquí en España, ¿no? Pero más allá de eso, pues no sé de qué manera se puede presionar hasta allí, ¿no? Pero es clave, claro que es clave. En el tema, por lo menos en Estados Unidos, es clave ese tema, y yo no veo muchos avances, no sé, la verdad tampoco conozco a profundidad si se emiten trabajos muy críticos con la pena de muerte, y yo creo que por lo menos el tratamiento informativo es tremendo, ¿no? En el documental se habla en un instante de una visita guiada de niños. ¿Cómo funciona la cuestión de las visitas? Digamos, no sé si sabes algo respecto a esas visitas con niños, si van, digamos, con una motivación clara, con un mensaje ya que se les va a inducir, si entran en contacto con los presos, si uno puede pedir una citación con un preso en particular. O sea, ¿qué hay alrededor o sea, qué tan abierto y en qué sentidos y con qué mensajes, digamos, se abre ese sistema para uno poder acceder a lo que hay dentro? Los presos tienen derecho a poder tener unas entrevistas con la prensa. Lo que pasa es que tú sueles solicitar entrevistar a algún preso, y normalmente te dejan o te sugieren o te dicen que tienen que ser este y este preso, porque suelen ser además presos con crímenes muy duros, ¿no? Y es un poco lo que hacen, pero sí que hay un día al mes que se puede entrevistar, tú solicitas y te pueden conceder el permiso o no, ¿no? Lo del tour, de lo que cuenta Thomas Miller, nosotros cuando llegamos a hacer el documental la primera vez con La espalda del mundo, el día anterior había habido un tour escolar para niños para enseñarles el corredor de la muerte, la sala de ejecuciones, en fin, toda la cárcel, y lo que Thomas Miller cuenta ahí es que había un tour similar a este que os cuento, en un momento en que se llevaban a un preso para ejecutarlo, y que como no se dejó o puso resistencia, tuvieron que gasearlo, y que los niños acabaron afectados por el gas. Pero es que es así de, no sé, así como a nosotros nos llevaban al zoológico o nos llevaban a ver eso, ¿no? Y
Y al parecer hay realmente son unos tours bastante cercanos a los presos, porque ya para estar afectado por los gases, ¿no? Pero no es nada extraño, porque realmente esa es la legalidad vigente. Ellos están muy orgullosos de sus leyes y de su sistema de justicia. Entonces están enseñando a los niños la legalidad vigente, están aprendiendo, ¿no? Pero es así, sí. Yo quería preguntar, en plan Amnistía Internacional, lo que has comentado de las simulaciones de las ejecuciones, ¿eso qué cobertura legal tiene o si la tiene o no? ¿Son torturas ilegales? Me refería al hecho de que en regímenes dictatoriales o en regímenes democráticos en los que hay grupos paramilitares o en los que hay por parte de las fuerzas del orden violaciones de derechos humanos, ese es un medio de tortura que se utiliza, el simular una ejecución, el hacer como que se va a ejecutar, se llega hasta el último momento, se le venda los ojos, incluso disparan para hacerle creer que va a morir y no se le mata, se llega hasta el último momento. Es exactamente lo mismo que sucede en el corredor de la muerte en algunos casos. Se llega hasta el último momento, hasta entrar incluso en la habitación, en la cámara en la que se va a aplicar, y en el último momento se concede una revisión, se concede un aplazamiento y el preso vuelve otra vez. De forma que es torturado legalmente en este caso, en el caso del corredor de la muerte, pero exactamente de la misma manera, con el mismo sufrimiento que el que es torturado ilegalmente en un régimen dictatorial o por unas fuerzas de seguridad o por unos paramilitares que violan sin más los derechos humanos. De hecho, Thomas Miller, en las 11 fechas de ejecución que ha tenido, él ha pasado 11 veces por una fecha de ejecución, un día estuvo a 1 hora de ser ejecutado, cuando ya se lo habían llevado y detuvieron la ejecución. ¿Y el resto de presos que salen en el documental fueron impuestos o...? No. Thomas Miller cuando le dijimos que queríamos hacer un documental sobre su caso, ¿no? Que fuera un poco hablar más sobre su caso y que fuera un instrumento útil para enseñar el caso de Thomas Miller, él dijo que quería que salgan también compañeros suyos de celda. Y entonces entrevistamos a otros presos y él recomendó a este chaval, ¿cómo se llama? A Randy Arroyo, porque él es un poco, pues como llegó con 17 años al corredor y Tomás es como un poco su protector, así, ¿no? Le ha llevado sus casos, el caso legal, porque además Thomas Miller, como es un veterano del corredor de la muerte, conoce mucho de leyes y muchos presos pues no tienen buenos abogados, en fin, no sé qué, y Tomás se dedica también a asesorarles legalmente, y en el caso de este chico pues es un poco como el padre. Miller es un poco como el padre de él, por eso es que él se refiere siempre a Tomás, ¿no? Dice, Tomás es un buen hermano, Tomás. O ¿qué haría yo si lo ejecutaran y tal, ¿no? Es un poco su protector, ¿no? ¿Y el acceso era complicado o ha sido...? No, el acceso... ¿La institución, vamos, la relación? No, en el caso de Thomas Miller, también lo que pasa con Thomas Miller es que se ha hecho un caso un poco conocido y no es raro que alguien solicite entrevistarlo, ¿sabes? De todas maneras, esta entrevista la hicimos una inmediatamente después de que se suspendió la ejecución y luego, que ahí había muchos medios de comunicación, y luego se hizo una posterior, pero que se hizo con otra productora, se hizo toda la gestión con otra productora, por si acaso no la permitieran, pero no pasó nada. Preguntar, la casa está de acogida de la señora Miller, ¿cómo lo han montado? ¿De dónde saca las ayudas? Así? Thomas Miller ha destinado parte de su dinero, del dinero que la gente le da para su defensa, para llevar a cabo su caso legal, a la casa de acogidas. Y así se financia la casa de acogidas. Y luego la gente también, los familiares que pasan por ahí, cuando pasan por ahí dejan dinero, y es un poco, se autofinancia también con los familiares, ¿sí? Creo que una de las posiciones más contundentes
contundentes y que se valoran más es, por ejemplo, la del padre de una hija asesinada que, digamos que después de un proceso humano, cambia el punto de vista y finalmente se pone más del lado de la familia de alguien que va a ser ejecutado. Entonces, para retomar un poco el tema de los medios de comunicación, como que intuyo que, me imagino que por parte de los familiares de los ejecutados hay constantes intentos por acceder directamente o a través de medios de comunicación con familiares de personas, digamos, que tienen en su seno una persona que haya sido víctima de un atentado. Es decir, cuando se ve una ejecución siempre se ven manifestaciones a favor y manifestaciones en contra, ¿sí? Hay alguien, digamos, que esté destinado a intentar mediar, a intentar hacer que cada uno entienda un poquito el punto de vista del otro, cosas de ese estilo. Hay como flujos que se puedan dar, porque finalmente creo que si son los propios familiares de las víctimas, ¿sí? Las que ponen un mensaje en contra de la pena de muerte, creo que el mensaje ya sería mucho más contundente, digamos. Sí, precisamente hay asociaciones de familiares de víctimas de delitos en los cuales el supuesto criminal o el criminal está condenado a muerte en contra de la pena de muerte. En la página web de Amnistía Internacional, la página web internacional de Londres, hay links con esas asociaciones, porque efectivamente tienen un gran valor. Demostrar que no todos los familiares, no todas las víctimas de delitos, por la vía de familia, por la vía de relación, parentesco, de amistad con las víctimas de delitos, quieren venganza. Al revés, hay un buen número de familiares de víctimas que luchan por la abolición de la pena de muerte en su país. En el caso de Estados Unidos hay varias asociaciones. De todas formas, me gustaría saber de dónde saca el optimismo de que la pena de la muerte es anacrónica, estoy de acuerdo con ello, pero va a regresar. Sé que hay datos concretos, por los comentarios que se hacen en la película y por los datos que yo recuerdo, pues muestran precisamente lo contrario. Dice que hay un aumento de la pena de muerte. Curiosamente, este aumento de pena de muerte no está proporcional a que regrese la criminalidad, es decir, que hay una contradicción bastante curiosa y está comprobado que no es la solución para luchar contra el crimen con la pena de muerte. Y además Amnistía Internacional en otros momentos ha aportado ahí unos datos interesantes en torno analizando esta relación. Y por otra parte, viéndonos una situación de política internacional donde tendemos cada vez más a polarizar el mundo con los buenos y los malos y justificar una política agresiva, preventiva, entre comillas, para aumentar, digamos, la política del miedo, la política de justificar la muerte del otro con la defensa de uno mismo. Así que toda la política no me da ninguna señal de que pueda haber alguna comprensión y un cambio de giro hacia digamos, en contra de la pena de muerte. ¿Dónde están esos datos? Bueno, yo creo que sí hay datos para el optimismo. Bueno, pensemos en nuestro país. En España no hay pena de muerte, no hace tantos años. La Constitución abolió la pena de muerte con carácter general, salvo en tiempo de guerra y en los casos previstos en el Código Penal Militar. Ya en los años 80 se abolió a finales el Código Penal Militar, y España suscribió un protocolo en virtud del cual ya no puede nuestra legislación reintroducir la pena de muerte, salvo que se salga del protocolo adicional al Pacto de Protección de Derechos Civiles y Políticos. En Europa es el primer continente ya sin pena de muerte. Todos los países de la Unión Europea y más allá de la Unión Europea, todos los países del Consejo de Europa, todos los países que aspiran en un futuro ante la Unión Europea, son países en los cuales no hay ya pena de muerte. Se ha abolido ya la pena de muerte. Un continente completo, el continente que ha sido un poco históricamente, desde el punto de vista filosófico y político, la cuna de la democracia, la cuna de los derechos humanos, ha abolido la pena de muerte.
Es un dato muy importante, muy significativo. En relación con ello, hay que señalar que dos países que son observadores en el Consejo de Europa, que tienen una relación, una vinculación al Consejo de Europa, aunque no formen parte del mismo, como son Estados Unidos y Japón, países que cumplen con los requisitos de democracia y en general respeto a los derechos humanos, como son Estados Unidos y Japón, sin embargo mantienen la pena de muerte. La conducta de Europa, la conducta del Consejo de Europa afea aún más en términos internacionales la posición de Japón, un país desconocido en términos de aplicación de la pena de muerte, y de Estados Unidos. En el resto del mundo se avanza, ya son menos los países que aplican la pena de muerte que los países que aplican la pena de muerte. Por lo tanto, ha retrocedido. Los últimos, no recuerdo ahora mismo, la verdad es que estoy un poco cansado, las cifras exactas, pero en los últimos 20 años, si no recuerdo mal, la media ha sido 2 países que han abolido la pena de muerte cada año. Cada año hay una alegría desde el punto de vista internacional, 2 alegrías de países que suprimen la pena de muerte en su legislación. Ahora mismo Taiwán está a un paso de abolir la pena de muerte. Amnistía Internacional está trabajando para que mientras se produce la legislación, se produzca una moratoria y no se ejecute a ninguno de los condenados a muerte antes de que finalmente el Parlamento de Taiwán, como parece absolutamente probable, suprima la pena de muerte. Por tanto, se avanza en organismos internacionales. He hablado de la Unión Europea, también la Organización de Naciones Unidas va cada vez más avanzando en sus tratados fundamentales en favor de la abolición, y cada vez son menos países. Es un club bastante infame el de los países que aplican la pena de muerte. Son generalmente dictaduras, son generalmente regímenes teocráticos, son generalmente regímenes que no se caracterizan por el respeto a los derechos humanos. Por eso resulta absolutamente llamativo que países como Estados Unidos, una democracia, Japón, una democracia, apliquen la pena de muerte. Son prácticamente los únicos 2 países que se pueden calificar como democráticos con los estándares occidentales que siguen aplicando la pena de muerte. Cada vez es más raro, cada vez es más raro. Yo creo que se avanza. A principio, cuando el primer estado que abrió la pena de muerte fue la Toscana, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y bueno, de ese estado, de ese primer estado a la actualidad, se ha avanzado muchísimo, hasta el punto de que ya la pena de muerte es minoritaria. Cierto que hay cifras negativas. El miedo o el ogro del terrorismo internacional ha supuesto la violación de los derechos humanos, un retroceso en términos de protección de derechos humanos, pero no específicamente el tema de pena de muerte. Se ha incrementado el número de ejecuciones, quizás sea el dato negativo. También es un dato engañoso. Se ha incrementado el número de ejecuciones que se hacen públicas, que se denuncian. El caso de China, por ejemplo. En China cada vez se tiene más constancia de ejecuciones, porque el régimen chino, muy poco, pero hay una pequeña apertura que permite conocer más las ejecuciones. Por lo tanto, tampoco es exacto que haya más ejecuciones en el mundo, sino que se conocen más, y se conocen más porque se rechazan más y se señalan más. Por lo tanto, yo creo que sí que hay motivos para el optimismo en el trabajo de la pena de muerte. Acabas de comentar que ahí está empezando la pena de muerte en distintos países con regímenes democráticos, regímenes comunistas, regímenes dictatoriales. ¿Cuál es la forma de abordar desde Amnistía Internacional el intentar luchar contra la abolición de la pena de muerte en esos distintos escenarios? ¿Y cómo verías tú, Javier, poder actuar en la población a través de películas como la que acabamos de ver en esos distintos escenarios? En Amnistía ahora mismo, bueno, allá a la entrada tenemos unas hojas de firmas para recoger en la campaña mundial, para que se recojan millones de firmas en contra de la abolición de la pena de muerte, para que en los distintos países en los que, como España, no hay pena de muerte, los gobiernos de esos países, aunque ya se haya abolido su legislación, trabajen en la medida en que pesen más o menos en el orden internacional. En el caso español, ahora que jugamos en primera división desde el punto de vista internacional, pues quizás sea el momento de hacer presión en favor de la abolición de la pena de muerte en los países en los que se mantiene. Amnistía trabaja
por esa vía. Trabaja también por la vía de concienciación, por la vía de educación. Recordad que la pena de muerte sigue existiendo, aunque no en España, que hay españoles condenados a muerte, el caso de Pablo Ibar, el caso de Nabil Manaki, por los que hay que trabajar. No son casos lejanos, no son casos de un chino que vive en China, no, es el caso de un español. Tan próximo es como ser humano un español como un chino que vive en China, pero desde luego nos llega más, nos toca más el caso de una persona que tiene la nacionalidad española. Pues eso hay que trabajar por cada uno de esos casos. Los españoles nos resulta más próximo el caso de un español, trabajamos por casos de españoles condenados en Estados Unidos, condenado en Yemen, Nabil Manaki. Pero la labor es hacer trabajar a los gobiernos, hacer trabajar a los medios de comunicación para que poco a poco la pena de muerte vaya retrocediendo. A través de iniciativas como recogida de firmas, actos públicos. El día 30, por cierto, tendremos frente al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa, un acto público contra la pena de muerte, como clausura de la campaña por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Como forma de seguir de pie, seguir enfrentándonos a la pena de muerte día tras día, y conseguir así que avance los derechos humanos y que retroceda la pena de muerte como está retrocediendo, como comentaba. Sí, bueno, con ese trabajo, como os decía, bueno, primero que tiene dos funciones fundamentales, que es la educativa, ¿no? Y por eso también ponemos el documental al servicio de Amnistía Internacional para sus campañas y para las campañas de concienciación, en fin. Y luego a gente que evidentemente está en contra de la pena de muerte, pues les hace conocer un caso concreto, y en este caso a nosotros como grupo de apoyo pues es un instrumento útil para que la gente intente colaborar con nosotros en la campaña, ¿no? Y pues eso es lo que decía, sacar un poco del anonimato el caso de Thomas Miller, ¿no? Y poco más puede servir, para poco más, ¿no? Porque lo ideal sería que se pudiera emitir, por ejemplo, en Estados Unidos. Se intentará, será difícil, supongo que no se podrá. Probablemente se pueda emitir en Francia y tal, y eso también para la campaña, en el caso de que exista un nuevo juicio, pues va a venir muy bien, en fin, pero esa es un poco la utilidad que tiene también. Yo vengo de Perú, donde no existe la muerte, pero sí existe la cadena perpetua, sobre todo para casos de terrorismo. Quería que me contara un poquito cómo está la situación en América Latina sobre la cuestión específica de la pena de muerte y qué trabajo hace Amnistía sobre la cadena perpetua, que de alguna manera también es un poquito otra pena de muerte. Bueno, en América Latina es Guatemala, actualmente, por un lado, el país que tenemos en el punto de mira en favor de la abolición de la pena de muerte, y Cuba. Cuba ha incrementado notablemente en la legislación los delitos por los cuales se aplica la pena de muerte, y después de una moratoria de facto de varios años, como conocéis porque lo habéis oído en la prensa, ha vuelto a aplicar la pena de muerte en un juicio express, sin apenas garantía. La opinión internacional, la opinión pública cubana se ha enterado de que se iba a aplicar la pena de muerte cuando ya se había aplicado a los condenados, sin posibilidad de revisión. En fin, son los dos países en América Latina en los que Amnistía Internacional está trabajando. Evidentemente es más fácil trabajar, hacer presión internacional sobre un país democrático que pretende proteger con carácter general los derechos humanos. De Guatemala habría mucho que hablar, pero en fin, en el caso de Cuba es evidentemente más difícil porque es un país ahora mismo absolutamente refractario, por el propio aislamiento también al que está sometido a la presión internacional, está acostumbrada a la presión internacional y trabajar, hacer presión internacional en el tema de pena de muerte. Sin embargo, la Unión Europea hay que decir que precisamente por la aplicación de las últimas penas de muerte ha endurecido su postura en relación con un régimen que viola, hay que decirlo desde la posición de Amnistía Internacional, sistemáticamente los derechos humanos y, en particular, el tema que nos ocupa hoy, aplica la pena de muerte en su legislación y por desgracia, terriblemente en la práctica. Con respecto a la cadena perpetua, tengo que decir que Amnistía Internacional no trabaja ahora mismo en relación con la cadena perpetua.
salvo los casos de presos de conciencia y los casos en los que haya habido una violación de derechos fundamentales a la defensa de las personas condenadas a cadena perpetua. Pero la pena de cadena perpetua como tal, contra lo que yo estaría en contra como jurista y contra la pena que prohíbe, por ejemplo, la Constitución española, pero ahora mismo la Amnistía Internacional no es una prioridad que tenga y no es un tema en el que trabaja. Pues en el caso, hablando de esta curva de Estados Unidos, el retroceso, cuantitativamente, ¿cómo está, digamos, en los últimos 2 años el tema de...? Sí, bueno, en Estados Unidos lo cierto es que cuantitativamente no hay avances significativos. El año pasado hubo un pequeño retroceso en cuanto al número de ejecuciones con respecto al año anterior. Este año, posiblemente por el camino que llevamos a mes de noviembre, parece que seguro que sí haya un pequeño incremento. Lo que ocurre es que sí ha habido avances significativos desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Es lo que señalaba del caso de Illinois. Algunos casos también muy llamativos con la generalización de las pruebas del ADN, por ejemplo, en las que condenados a muerte han salido del corredor porque se ha demostrado, sin lugar a dudas, con pruebas de ADN que no eran culpables, que no podían ser los culpables y estaban condenados a muerte, podían haber sido ejecutados. Se ha demostrado incluso que algunos ejecutados a través de las pruebas de ADN no deberían haber sido ejecutados porque las pruebas de ADN han demostrado su inocencia. Y eso sí que creo ha producido, no desde el punto de vista quizá cualitativo, pero sí desde el punto de vista cualitativo. Un paso adelante importante desde el punto de vista legal ha sido la decisión que tomó el Tribunal Supremo, quizá como síntoma de la sensibilización del propio sistema judicial, que con todos los fallos que vemos tiene el sistema judicial americano. El Tribunal Supremo ha exigido que la pena de muerte solo se pueda aplicar por jurados, tanto la decisión de culpabilidad, si es culpable o inocente, como la propia aplicación de la condena a muerte. En algunos estados esto se hacía a través del juez. Una vez determinada la culpabilidad o inocencia, era el juez el que determinaba o decidía si se aplicaba la pena de muerte o no, se aplicaba condena a cadena perpetua. Esto el Tribunal Supremo ha exigido que sean los jurados los que lo hagan, y yo he llevado a revisar un gran número de juicios. Por ejemplo, el caso del español de origen canario, ciudadano de origen español, Julio Mora, por esta decisión salió del corredor de la muerte, porque había sido un juez el que le condenó a muerte. Bien, salió del corredor de la muerte y en el siguiente juicio el fiscal ya no pidió la condena a muerte y ya no va a ser condenado a muerte Julio Mora. Está recluido en prisión perpetua, pero no va a ser ya condenado a muerte. Por lo tanto, sí hay avances no cuantitativos en Estados Unidos, pero creo que sí cualitativos. Y se dice que la sociedad americana es mayoritariamente favorable a la pena de muerte. Hay muchos estados en Estados Unidos en los cuales no hay pena de muerte, aunque la haya a nivel federal. Y lo cierto es que cuando se plantea la pregunta, ¿es usted contrario a la pena de muerte si se sustituye por prisión incondicional, por prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional? Ahí avanza significativamente el apoyo a la abolición. Si se da una alternativa desde el punto de vista penitenciario, un castigo lo suficientemente grave como para poder suprimir la pena de muerte y aplicar un castigo alternativo. Por lo tanto, tampoco en Estados Unidos es la situación tan negra como pudiera parecer. Hola, buenas noches. Tomando en cuenta lo que decías hace un rato, Javier, de la influencia que tienen los medios de comunicación en este tema, especialmente en Estados Unidos, los viajes que has hecho, no sé si has visto si hay realmente algún personaje público o algún medio de comunicación que esté apoyando, ¿sabes? O sea, que esté un poco en contra de la pena de muerte y que tenga alguna incidencia real. O gente como, no sé, me imagino que deben haber comunicadores o el mismo Michael Moore o gente así que esté, aunque ahora está de pronto con otros temas, pero me imagino que habrá, y no sé qué incidencia tiene. Eso primero, y segundo, que me gustaría que me comentaras desde el punto de vista de producción, cómo se hizo este documental, cómo se financió y eso. Pero
Sí, bueno, a nivel mediático, así, algunas personalidades, y eso existen, ¿no? Pero la verdad es que no conozco a profundidad, no sabría decirte, ¿no? Hombre, hay como lo que decían aquí en el documental, hay iconos de la lucha contra la pena de muerte, como la imagen de Mumia Abu-Jamal y eso, ¿no? Que por cierto, a lo mejor tú lo sabes mejor, pero yo, la situación de Mumia Abu-Jamal exactamente a mí me cuesta entenderla, porque creo que no pueden ejecutarlo, pero tampoco puede haber un nuevo juicio, no sé, la situación es un poco extraña también la de él. Pero lo de la producción de este documental es muy sencilla, es de ultra bajo presupuesto, vamos, está rodado con una sola cámara y un equipo de 4 personas, y empezamos a rodar al día siguiente de que nos enteramos de la noticia, y dormíamos en la casa de acogidas con Dorsey, y estar ahí y compartir 15 días su entorno, sus amigos, la gente que se acercaba por la casa de acogida. Un documental de mínimos, y producido por una productora de aquí, Elías Querejeta, que fue quien hizo también la producción La Espalda del Mundo, y con la venta anticipada vía digital. Bueno, me imagino que cuando empezamos a hacerlo no estaba vendido a nadie, luego se consiguió emitir en vía digital, ¿no? Un entorno sensible, precisamente el otro día que daban algún premio a Susan Sarandon, ¿no? en Sevilla, que creo que sí hay una cierta sensibilidad, ¿no? Y además con la película que se hizo sobre este tema, y precisamente hablaba del tema actual de la caza de brujas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Porque de tiempo estamos ya... Sí, adelante. Pues yo quería preguntar, porque tenía entendido, lo he hecho un poco al final porque se sale a lo mejor un poco de lo que es la pena de muerte, sobre los derechos humanos en España, porque tenía entendido que el Estado español tiene derecho a torturar a las personas que considere que colaboran presuntamente con delitos de terrorismo. Quería saber si eso es verdad y hasta qué punto se denuncia eso. Bueno, yo es que solo tengo la visión de un documental emitido en TV3, entonces tengo una visión un poco parcial de los hechos y no sabría muy bien, que por eso, ¿no? Gracias a usted. Gracias. Bueno, te comento, no, evidentemente el Estado español no tiene en absoluto, en ningún caso, en ninguna circunstancia, la posibilidad legal de torturar a un detenido, por ninguna causa, por ninguna finalidad. Por lo tanto, se producen torturas y se producen, Amnistía Internacional las denuncia, no es con ningún amparo legal. Es cierto, y quizás a lo que te refieres, que la legislación antiterrorista española, legislación adoptada en los años de mayor virulencia del terrorismo de ETA y todo esto bien del Grapo, es una legislación de excepción en cuanto a excepción al habeas corpus, que permite de facto que al estar aislado el presunto terrorista sin que el juez controle su detención durante una serie de días, pueda durante ese tiempo el presunto terrorista ser torturado, pero en absoluto lo será legítimamente o en aplicación de una normativa legal, sino que lo será de facto. Insisto, Amnistía Internacional, lo que te comento es que no trabaja, la sección española no trabaja sobre España. La sección española colabora en casos que se investigan desde la Central de Londres, precisamente para garantizar esa neutralidad. Viene un investigador que no es español, si hay denuncias o hay indicios de tortura, investiga esos indicios, esas denuncias, y si hay visos de verosimilitud, y si Amnistía Internacional está segura de que esa tortura se ha podido producir, la denuncia. Pero nunca la sección española, precisamente para evitar el posible contagio a favor o en contra del gobierno, o el contagio político, o el contagio de intereses que se puede producir que al ser personas que están viviendo en España, por un lado puede ser especialmente en contra del terrorismo, por otro lado especialmente en contra del gobierno, especialmente
obviamente críticas con los... Bien, la objetividad se procura garantizar y por eso en la sección española no trabaja en esos casos. Pero sí, Amnistía Internacional, si vas al informe anual de Amnistía Internacional de este año, sí denuncia casos de tortura en relación con la inmigración, fundamentalmente. Se han producido casos que se pueden calificar de tortura, pero que en ningún caso tienen ni la más mínima ni la más remota cobertura legal, vamos, de ningún tipo. Serían violaciones y más de derechos humanos. También en España. También en España.